Muy buenos días a todos. Hoy tenemos un encuentro de saberes con nuestro queridísimo amigo Roberto Santos, un arquitecto que es de la Universidad Nacional de Bogotá, es coordinador y conferencista de la Cátedra de la Memoria Muisca y alumno de la Lengua Muisca, asesor en el Cabildo Muisca de Bosa. Cursó su doctorado en la Cátedra Gaudí de Barcelona, es experto en arquitectura armónica, compilador del libro Mensajes de la Madre Tierra, Lugares Sagrados, colaborador en proyectos con ONGs para comunidades indígenas, campesinas. Fue el primer premio del Concurso Internacional de Apropiación Social del Patrimonio Natural y Cultural para el Desarrollo Comunitario del Convenio Andrés Bello en el año 1998 y ha sido profesor universitario, consultor, conferencista nacional e internacional y especialmente un maravilloso amigo con el cual hemos tenido la posibilidad de conocernos desde hace unos cuantos añitos y que hoy nos acompaña. Roberto, bienvenido. Bueno, Lucía, pues de verdad que me complace muchísimo que nuevamente volvamos a encontrarnos en estas maravillosas fechas. Darte las gracias por la invitación a esta reunión. Estas fechas siempre son muy oportunas para hablar de cosas. Desde hace un tiempo, siempre la pregunta es, y para el equinoccio, ¿qué lugar sagrado debemos visitar o deberíamos visitar? Yo había hecho una charla el pasado 6 de septiembre, específicamente un calendario que me pidieron algunas personas que están en esa zona de Fusagasugá, Silvania y Arbeláez. Y querían tener más o menos la noción de cómo, desde la geografía sagrada, es ese tema del calendario de los lugares sagrados. Les recomiendo, si ustedes están interesados en conocer un poco más a fondo este tema, yo les recomendaría que vieran esa conferencia que está en nuestra página Cátedra de la Memoria Muisca YouTube. Es la última conferencia que hemos subido. Se llama Calendarios Sagrados. Y tiene que ver específicamente con esta reunión que hicimos relacionada con este tema. Les recomiendo que la vean porque pienso que esta es la primera parte de esta conferencia que vamos a ver hoy. Porque lo que voy a hacer es retomar algunas cosas de lo que hablé en esa charla y complementarla, que me parece que lo interesante de la charla de hoy es que efectivamente aquí hay un mapa, hay unas direcciones que están relacionadas con las direcciones del Sol a lo largo del año, los solsticios, los cuartos solares y los equinoccios y además los lunisticios con la dirección de 45 grados del territorio, pero pensando de ese momento a hoy, la verdad es que no es tan mecánica la forma de entender el territorio. Pienso que ahí faltaban elementos y bueno, por eso le agradezco nuevamente a Lucía que me haya invitado hoy a este encuentro, porque eso me ha permitido seguir pensando sobre lo mismo y avanzar un poco más en relación con el entendimiento del territorio con relación a los lugares sagrados. Lo primero que hay que decir es que el territorio ancestral muisca tiene un orden geométrico astronómico. Hay que entender ese orden para determinar un calendario de lugares sagrados. Los lugares sagrados que vamos a ver hoy son los lugares sagrados de Muiquita. ¿Qué es Muiquita? Muiquita es el centro histórico de Bogotá. Algunos de ustedes lo habrán oído nombrar como Muequetá. Los cronistas de las Indias lo llamaron Muequetá, pero el nombre original y realmente como nosotros lo escribimos, desde la Muiscubún, desde la lengua muisca, es Muiquita. Ese centro que vamos a ver hoy, porque una de las preguntas que surgió en esa pasada conferencia, como les decía, la anterior charla, tenía que ver con esa zona de Fusagasugá, Silvania y Arbeláez, los lugares sagrados que corresponden en ese calendario para específicamente esa zona, porque cada lugar tiene sus propios lugares sagrados.
con relación a lo que yo había planteado en esa charla de comienzos de septiembre, lo que quiero comentar aquí es que, como les decía, no es tan mecánico que haya un cuadro y que uno diga en el solsticio se puede visitar esto y esto, en el equinoccio se puede visitar esto otro, sino que además intervienen otras variables. Además de la relación con las posiciones del Sol y las fases de la Luna y de unas columnas o corredores, hay una cosa importantísima, que son los ciclos naturales del tiempo y el espacio en un año, que yo lo referencio al cultivo del maíz, porque para todos los pueblos ancestrales, la agricultura era la que determinaba las otras actividades. Es decir, que el cultivo del maíz, que además es un cultivo que se desarrolla a lo largo de un año, permite entender cómo es el ciclo natural del tiempo y el espacio en esa vuelta que da la Tierra alrededor del Sol. Esos ciclos naturales son los que quiero que tratemos de entender hoy para relacionarlos con la función que cumplen esos lugares sagrados a lo largo del año. Cuando hablamos de los ciclos naturales del tiempo, los podemos marcar con los solsticios, con los cuartos solares, los equinoccios, los lunisticios y la dirección de 45 grados. Especialmente los ciclos naturales en los países de estaciones están mucho más definidos. En el trópico, para el caso del territorio muisca, no es tan específico que entre el solsticio y el equinoccio haya un tiempo que sea perfectamente diferenciado en relación con los demás. Entonces, hoy vamos a hablar de esos ciclos naturales del tiempo y además vamos a tratar de leer el territorio desde la Casa Ceremonial Muisca. Como ustedes saben, el territorio ancestral muisca está dividido. La zona norte es el territorio del Sol, que corresponde al Chaque de Unza, con el templo del Sol en Soamox. La parte sur, que corresponde al territorio de la Luna, es del Xipa de Bacatá. Y un territorio importantísimo dentro de toda esta estructura geométrica es toda la zona de Chaquenchipa, que es donde está la laguna de Fúquene, Chiquinquirá, la laguna de Iguaque, Chaquenchipa, que es Villa de Leyva. Toda esa zona es un centro de equilibrio para todo el territorio, es un centro de equilibrio donde confluyen la energía del Sol y de la Luna. Bueno, una de las cosas que he mostrado para entender el ordenamiento del territorio, porque todo el territorio contiene este orden de alineamientos en relación con los movimientos del cosmos, del Sol, de la Luna, de las constelaciones, tiene que ver con la ubicación del templo de la Luna en Chía. Aquí tenemos el templo de la Luna en Chía. Y este es el solsticio de junio desde la laguna de Guatavita. Están las 7 lagunas de la ceremonia del correr la tierra, que son la laguna de Ubaque, la laguna de Usacá, la laguna de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. En la laguna de Siecha hay 3 lagunas, entonces en total son 7. Esas 7 lagunas que eran tan importantes para una ceremonia que se denominaba el correr la tierra, son las 7 lagunas que determinan la posición de los templos principales en el territorio de la Luna, del Xipa de Bacatá. Entonces, desde Guatavita, si trazamos una línea, es decir, si nosotros nos paráramos aquí en Chía y miramos desde la laguna de Guatavita salir el sol, ese sol proyecta un alineamiento. Ese alineamiento es este, el del solsticio de junio. Y si desde Siecha tenemos el solsticio de diciembre en el punto donde se cortan esas dos líneas, ahí estaba
el templo de la luna en Chía. Pero además, ese punto en Chía contiene también el cuarto solar, que era otro momento importantísimo en el año desde la laguna de Huasca. El cuarto solar es el punto intermedio entre el solsticio y el equinoccio. Entonces hay cuartos solares en mayo, en agosto, en febrero y en noviembre. Además de los solsticios de junio, solsticio de diciembre y equinoccio de marzo y septiembre. Digamos que esas son las fechas importantes con relación al Sol. Todo el territorio está organizado dentro de este orden geométrico astronómico, en donde todos los templos están relacionados con esos direccionamientos del Sol en esas fechas importantes, especialmente los solsticios y los equinoccios. Y digo todo el territorio porque todos los municipios de Cundinamarca y Boyacá, las iglesias que fueron construidas sobre templos o santuarios muiscas coinciden perfectamente con estos alineamientos. Ese orden estaba relacionado con un entendimiento del orden del cosmos. Por eso para los muiscas, la observación del cosmos, los observatorios astronómicos, el estudio de los movimientos del cosmos a lo largo del año eran importantísimos para determinar estos ciclos naturales de la vida. Aquí hay otra cosa y es que el templo de Bosa, Bosa en lengua muisca es el número 2. Ata, Bosa, Mica, Mujica. Bosa es el número 2. Entonces Bosa lo que está mostrando es que después de Chía, en Bosa había un templo que era el segundo después de Chía y probablemente era un templo solar, no lunar, para mantener el equilibrio. ¿El templo de Bosa dónde estaba? En el corte de la línea del solsticio de junio desde las lagunas de Siecha y el corte del solsticio de diciembre desde la laguna de Ubaque. Ese era el punto exacto donde estaban esos dos templos en relación con esta geometría astronómica que permite entender mejor el territorio. Hay una cosa clave aquí y es la toponimia. Los nombres originales que tienen estos lugares. Por fortuna, en Cundinamarca y en Boyacá la mayoría de los pueblos conservan sus nombres originales: Guatavita, Huasca, Siecha, Ubaque, Teusacá, Bosa, Chía. Todos estos son nombres originales y la toponimia también nos ayuda a entender qué fue lo que dejaron los ancestros como mensaje para que nosotros entendiéramos qué era lo que había que hacer en cada una de esas fechas. No es lo mismo que Chía tenga un alineamiento con Guatavita en junio y que lo tenga con Siecha en diciembre. En cada una de esas fechas, la Tierra está hablando de una manera diferente desde el significado en la muiscubún de cada uno de esos topónimos. Una de las cosas en las que quiero insistir es que, bueno, a pesar de que los invasores españoles, y hablo de los invasores españoles porque creo que nosotros no los podemos llamar conquistadores, es decir, no podemos llamar conquistadores a los españoles porque llamarlos conquistadores es ponernos del lado de los vencedores. Yo como me pongo del lado de los vencidos, me pongo del lado de los indígenas, los españoles que llegaron no fueron conquistadores, fueron unos invasores que invadieron nuestro territorio, agredieron nuestro territorio y por lo tanto yo no los puedo llamar conquistadores. A pesar de que los invasores españoles lo hicieron tan mal en nuestro territorio, sin embargo, con relación a los lugares sagrados, por lo menos tuvieron el respeto de construir sus templos sobre ellos. Y hoy, en la zona de Muíquita, en la zona de toda esa zona de la Candelaria,
alrededor de la Plaza de Bolívar, podemos identificar cuáles eran los lugares sagrados que había allí, porque tenemos las iglesias y los altares de las iglesias eran esos lugares sagrados. Probablemente no habría templos en todos, sino que sencillamente había piedras, que es lo que se llaman las aras. Esas aras que para las iglesias son la primera piedra que se coloca para dicha construcción. Alrededor de la Plaza de Bolívar hay 27 iglesias que tienen también todas estas relaciones arqueastronómicas entre ellas y con los cerros. Y una de las cosas que quiero mostrar aquí es que estas son las líneas que determinan la localización de donde estaba el Templo de la Luna en Chía. Mírenlo ustedes, esta es la línea que viene de la laguna de Guatavita en el solsticio de junio, la línea que viene de la laguna de Siecha en el solsticio de diciembre. Se cortan aquí. Esta es la autopista, esto es la entrada a Chía y esta es la variante que va a Cota. Y coincide perfectamente con este círculo que se mantuvo hasta el 2018. Esta es una imagen de Google Earth. Esto es lo que hay hoy. En este año, mirando las imágenes de Google Earth, me encontré que en ese sitio construyeron un conjunto de apartamentos sobre ese lugar tan importante para todo el territorio muisca, porque así como en el territorio del Sol, en Sogamoso, se reconstruyó el Templo del Sol en el lugar original, aquí en este lugar se ha debido reconstruir el Templo de la Luna, porque eso era lo que lograba el equilibrio entre la energía del Sol y el equilibrio de la Luna en todo el territorio muisca. Sin embargo, lo que se hizo fue construir este conjunto de apartamentos que nada tiene que ver con la preservación de esa memoria. Entonces yo lo que digo es, los invasores españoles construyeron templos sobre templos y nosotros construimos apartamentos sobre lugares sagrados. Creo que no hemos aprendido nada del respeto por el territorio. Creo que es muy triste saber que esto es así y tener que resignarnos a que esta memoria tan importante para todo el territorio se haya perdido definitivamente en algo que agrede de una manera grande la memoria de este territorio ancestral muisca. Estos son mapas arqueastronómicos de todo el territorio. Estos son los lunisticios, estos son los solsticios, estos son los cuartos solares, estos son los equinoccios y las líneas norte-sur. Este último, derecha arriba, y la de 45 grados es muy importante porque la cordillera oriental tiene ese alineamiento. El último, el inferior derecho, es la superposición de todas esas líneas en el territorio, es decir, que todo el territorio es un gran observatorio astronómico en relación con estos alineamientos de los movimientos aparentes del Sol, de la Luna y de las constelaciones. Con relación a esto de la arqueastronomía, hay una cosa muy interesante que yo he hecho en estos últimos años con la Cátedra de la Memoria Muisca, y es que hemos estudiado dos observatorios muiscas que hay en Bogotá. En una de sus conferencias para la Cátedra Muisca, Juan David Morales, que es un antropólogo de la Universidad de los Andes y es además arqueastrónomo, él habló de sitios que en Bogotá, a pesar de que la ciudad había pasado por encima de todo el territorio, había lugares que se habían conservado como lugares sagrados y se habían preservado por sí mismos. Entre esos, el Observatorio de la 142, que está en la calle 142 con carrera 21, entre la autopista y la 19. Ahí hay un pequeño parquecito con 24 piedras. En algún momento decidimos que
era importante hacer un levantamiento topográfico porque es la única manera de poder saber con exactitud y saberlo científicamente si esto era un observatorio o no. Y entonces lo que hicimos fue, como les decía, hacer este levantamiento topográfico y con base en ese levantamiento topográfico mirar si había alineamientos de estas piedras con las posiciones del Sol y de la Luna a lo largo del año. Y efectivamente, estas piedras tienen todos los alineamientos. Tenemos la línea este-oeste, tenemos la norte-sur, tenemos los lunisticios, tenemos los solsticios y tenemos los cuartos solares en los alineamientos de estas piedras. Es decir, que esto es una prueba de que ellos tenían espacios en donde se hacía la observación de estos eventos astronómicos y además estos eventos astronómicos tenían que ver con el entendimiento de esos ciclos naturales de la vida. En el caso del observatorio de la 142, lo que vemos son alineamientos, es decir, líneas solares y líneas lunares. En el caso del observatorio de la calle 106 con carrera 15, que es ese parque que hay allí, y que también hay una cantidad de piedras desperdigadas por toda la zona verde, encontramos que hay una cosa bien diferente con el observatorio de la 142, que en ese momento no lo entendíamos. Yo no lo entendía, no entendía por qué a cambio de una línea de alineamientos de 2 o 3 piedras, había alineamientos paralelos. Es decir, que las piedras, además de estar alineadas con cada uno de esos eventos astronómicos, tenían dobles filas, piedras que además coinciden unas con lunisticios, otras con solsticios, otras con cuartos solares, y todas a la larga terminan conformando lo que hemos llamado corredores o columnas. Eso, como les digo, en ese momento no lo entendíamos, pero sabíamos que estaba allí y que eso nos estaba diciendo algo totalmente diferente al observatorio de la 142. Una clave para entender en detalle el sentido geométrico astronómico del territorio la encontramos en la tradición oral de los pobladores de los alrededores de Fuquen. Los más ancianos de la región cuentan que la isla del Santuario dentro de la laguna está soportada sobre 3 columnas de oro y además que 3 columnas de oro conectan 3 importantes lagunas sagradas de este territorio: Fuquene, Iguaque y Tota. Esto es lo que yo he llamado el Triángulo de Oro. Cuando yo le oí esto a Mauricio Adarve en una de las conferencias de la Cátedra de la Memoria Muisca, eso no se entendía muy bien, porque en ese momento yo trabajaba la arqueastronomía como unos alineamientos, como unas líneas. Cuando apareció el observatorio de la 106, que no son líneas, sino que son corredores, eso me permitió entender esto que hablan los ancianos de la región, que cuentan en relación con esas 3 columnas de oro que unen esas 3 lagunas, está relacionado con esa energía, porque la energía del Sol no es una línea, la energía del Sol es un corredor. Y aquí se ve perfectamente en este dibujo. Ustedes ven en el territorio la laguna de Tota, la laguna de Iguaque y la laguna de Fuquene. Y están unidos por las direcciones del Sol en los equinoccios, en los solsticios y en los cuartos solares. ¿Cómo sabían, con la distancia que hay entre Fuquene y Tota, con la distancia que hay entre Fuquene e Iguaque, con la distancia que hay entre Iguaque y Tota, cómo sabían los ancestros muiscas que esto estaba marcado en el territorio? Indudablemente porque tenían un entendimiento del territorio tan grande que les permitía saber que estos lugares en cada uno de esos eventos del año se unían.
Tota se unía con Fúquene en el equinoccio, Iguaque se unía con Fúquene en el solsticio, y Iguaque se unía con Tota en el cuarto solar. Además, hay una cosa interesantísima aquí, y es que normalmente se habla de solsticios y equinoccios. Si no fuera por el cuarto solar, no se completaría este triángulo. Y eso es una prueba de que también el cuarto solar era muy importante para ellos. El cuarto solar aparece en una tela que está en el Museo de Pasca. En ese Museo de Pasca hay una serie de dibujos, una pequeña tela, y sobre 3 soles hay otros soles intermedios encima que están marcando los cuartos solares. Eso fue lo que identificó Juan David Morales cuando estuvimos en el Museo de Pasca, precisamente tratando de mirar qué era lo que esta tela trataba de decir. Y aquí, pues, con mayor razón, está más que comprobado que evidentemente el cuarto solar era fundamental para la astronomía muisca. De lo contrario, no se arma este triángulo de oro. Recuperado ese triángulo de oro solar en el territorio del Shaque, el hijo del Sol, era predecible que apareciera un triángulo de plata lunar en el territorio del Chipa, el hijo de la Luna, definido por las direcciones de la Luna en sus puntos extremos de detención norte y sur, los lunisticios. Eso es lo que yo llamo el triángulo de plata. El triángulo de plata lunar converge con el triángulo de oro solar en un lugar evidenciando la suprema importancia que tenía este lugar sagrado para todo el territorio ancestral muisca. Este lugar representa el corazón del territorio muisca, el centro de las geometrías celestes, el lugar sagrado en donde confluyen la fuerza de las energías del Sol y de la Luna, el centro de equilibrio del norte y del sur. Es el corazón del territorio. Este año me pidieron hacer un artículo para la Universidad Politécnica de Cataluña, con sede en Barcelona, para una revista que se llama Identidades, que se va a publicar a finales de este año, el número 12, y toda la revista esté dedicada al paisaje cultural en Colombia. Allí va a aparecer un artículo mío que se llama Territorio y Memoria Ancestral Muisca, en donde desarrollo todo este tema. No les voy a contar más de esto que les estoy hablando, porque con esto es suficiente para que ustedes entiendan lo que viene. Y va a ser clave que cuando esa revista salga, pues ojalá la puedan leer, porque la revista sencillamente se puede consultar por internet y todos los artículos se van a poder leer. Creo que es la recopilación más completa que yo he hecho de todo lo que he estudiado en todos estos últimos 30 años en relación con el territorio ancestral muisca, y que creo que apenas hasta ahora estoy empezando a entender con lo que les voy a contar hoy. Estos son una serie de fotografías que tienen que ver con la posición del Sol a lo largo de un año, fotografías desde un mismo lugar, viendo el horizonte. Entonces, en este momento estamos en el equinoccio de septiembre, donde está la flecha negra. Ahí está saliendo el Sol. Ahí estaría el Sol en el solsticio de junio, que es cuando está más al norte. Luego va al equinoccio de marzo, exactamente a la misma posición de septiembre, y termina en diciembre. Ahí va al extremo sur. Es decir, que a lo largo del año el Sol se mueve en estas posiciones entre ese ángulo, entre el amarillo y el rojo. De ahí no pasa el Sol. Los lunisticios son un poco más abiertos, ahora lo miramos en el siguiente esquema, en el esquema que viene. Ese movimiento del Sol es lo que está dibujado sobre el territorio en la localización de los templos, de todos los templos desde los lugares sagrados. Esto es parte del territorio muisca. Como les dije,
este calendario de lugares sagrados lo estoy haciendo para Muíquita, es decir, que ese centro está localizado exactamente en la Plaza de Bolívar y desde allí ustedes ven esos mismos alineamientos que veíamos en la fotografía anterior. Entonces tenemos el solsticio de junio más al norte, el solsticio de diciembre más al sur, el equinoccio exactamente en el centro, los cuartos solares exactamente en el punto intermedio entre el solsticio y el equinoccio, el cuarto solar de mayo y agosto y el cuarto solar de febrero y noviembre. Y además aparecen los lunisticios, que son 5 grados más al norte y más al sur, y la dirección de 45 grados, que como les decía, es la dirección que tiene la cordillera oriental. En el equinoccio aparece también la dirección perpendicular, que es la coordenada norte-sur. Esta es la este-oeste y esta es la norte-sur. Y con el direccionamiento de 45 grados, entonces aparece la dirección de 135 grados, que es la perpendicular a los 45 grados. Aquí entonces aparecen una serie de corredores que no todos tienen el mismo espesor, porque no sé si ustedes se fijaron que en el Parque de la 106 no todos los corredores tienen el mismo ancho. Hay unos más grandes, otros más pequeños. Por ejemplo, los solsticios son más concentrados, los cuartos solares son más anchos. El territorio no se puede leer desde la arqueastronomía como líneas, sino que hay que leerlo como corredores o como columnas, como lo veían ustedes en el Triángulo de Oro, con la unión entre las lagunas de Tota, Iguaque y Fúquene. Aquí lo ven ustedes, entonces aparecen una serie de lugares, como es Muíquita, está hecho solamente para el territorio de Bacatá, podría abarcar mucho más, pero ya se complica muchísimo como mapa porque en la medida en que yo amplío el espacio, la letra cada vez se va haciendo más pequeña y es imposible de leer en una escala mayor. Esta es la escala perfecta para que se pueda entender lo que hacíamos en la interpretación de los observatorios de la 142 y de la 106, es que leíamos la toponimia. Algunos lugares sagrados los leíamos, pero fundamentalmente lo que leíamos es la relación de cada uno de esos dos lugares con los alineamientos que había hacia los pueblos, hacia los poblados. Y esos poblados, con su toponimia muisca, estaban marcando una información que tenía que ver con su traducción desde la muiscún. Aquí en este caso yo no coloco los pueblos, lo único que estoy colocando son lugares sagrados que yo he identificado en el mapa que yo trabajo. Con relación a la pregunta que me habían hecho de cuáles son los lugares sagrados que se deben visitar en cada una de estas fechas, entonces lo que vemos es que estos corredores nos marcan unos lugares sagrados desde Muíquita, porque esto está hecho para Bogotá. Es decir, esto solamente lo podemos interpretar para Bogotá. Quien no esté en Bogotá no puede aplicar este calendario a los lugares sagrados que hay que visitar, porque cada lugar tiene su propia geometría. Esta geometría, en la medida en que yo la voy moviendo para otro lugar, ella se va corriendo y me va marcando otras cosas en cada una de las fechas del año. Entonces, lo que yo había dicho en esa reunión que habíamos hecho en septiembre 6, había mostrado para Casugá, Silvania y Arbeláez un mapa parecido a esto con un cuadro en el que estaban los lugares sagrados que se podían visitar en cada una de las fechas del año. Y ahí lo pueden leer ustedes. Aquí están los lugares sagrados. Entonces tenemos la laguna de Guacheneque, donde nace el río Bogotá, el cerro de Catana, que está al lado de la laguna de Huasca, la laguna de Guatavita. Fíjense que todo esto está sobre la línea de 45. Está la capilla de Siecha, que era el consejo de ancianos muisca para todo el territorio, por eso está construida la capilla de Siecha ahí.
Tenemos los cerros de Monserrate, Guadalupe, la Plaza de Bolívar, y aquí termina con el cerro de Fusacatán en Fusagasugá, que es un cerro sagrado importantísimo. Y así, estos son los lunisticios, estos son los solsticios, estos son los cuartos solares, este es el equinoccio, cuarto solar, lunisticio el azul y solsticio el amarillo. Y esta es la línea de norte-sur. Y aparece la diagonal de los 45 grados, la perpendicular, que es la complementaria de 135 grados. Digamos que esa es la geometría. Aquí tenemos el cuadro. Vemos que para cada una de esas fechas hay identificados una cantidad de lugares. Yo les decía en la charla pasada que no necesariamente había que visitarlos todos para cada una de esas fechas. Esos eran los lugares sagrados que se podían visitar en cada uno de esos eventos, pero que cada uno, de acuerdo con lo que sintiera, pues podía hacer su trabajo en cada uno de esos lugares. Pero esto estaba incompleto. Es decir, y creo que aquí viene lo más interesante de lo que voy a decir hoy. Yo sabía que ahí faltaba algo que no permitía entender cuál es la función de cada uno de esos lugares en cada uno de esos momentos. Yo le había preguntado a Lucía y a mis conocidos, ¿cuál es el ciclo natural del cultivo del maíz nativo? Porque vuelvo y repito, la vida giraba alrededor del calendario agrícola. Y por eso la imagen de esta charla tiene que ver con esa mazorca, con esa maravillosa mazorca que me envió Lucía, que resume todo el sentido de esta charla. Entonces, Lucía me envió unas cosas y una de las personas me ayudó más con el entendimiento de cómo son esos ciclos naturales relacionados con el cultivo del maíz, el maíz nativo, es Enrique González, el hermano de Mamanché, de la comunidad muisca de Sespilé, que ellos se llaman a sí mismos los hijos del maíz. Y entonces decía lo siguiente: maíz, haba en muisca, de acuerdo con la tradición, se prepara la semilla en febrero mientras la tierra descansa. Son 9 meses, 36 lunas, de acuerdo al mito de Piracá. 9 meses del cuarto solar de febrero al cuarto solar de noviembre. Y cuando dice 36 lunas, no está hablando de lunas completas, sino de fases lunares. Porque de la luna nueva de marzo a la luna nueva de noviembre hay 9 lunas. El maíz se siembra en marzo con el inicio del equinoccio. Entonces, cuando se preparan las semillas, estamos en el cuarto solar, que este año cayó en el 4 de febrero. Cuando se siembra en marzo, coincide con el equinoccio del 20 de marzo, que es la primera luna nueva. Dice que entre abril y mayo se limpia o se deshierva, entonces ahí aparece el 20 de abril luna nueva, el cuarto solar de mayo, que es la tercera luna nueva, el 18 de junio otra luna nueva, viene el solsticio del 21 de junio, luego viene el 17 de julio la luna nueva, y dice que en julio se aporca. Aporcar es, después de que el cultivo se ha limpiado y se ha deshiervado, hay un momento en que la tierra se apila hacia la mata para que la raíz tenga más alimento de la tierra y para que el crecimiento en vertical tenga mucho mayor soporte en la base, en la raíz. Por eso se aporta. Para finales de septiembre ya tiene choclos. Ahí viene el equinoccio del 23 de septiembre, que es la séptima luna nueva. Se cosecha mazorca en octubre y se puede dejar secar hasta noviembre como maíz seco. Ahí se completa la novena luna nueva, entre el cuarto solar del 4 de febrero y el cuarto solar del 7 de noviembre, el solsticio del 22 de diciembre y el equinoccio del 20 de marzo. Eso es un año. Ahí aparecen las 36 lunas que menciona Enrique.
Él tiene razón cuando dice 36 lunas, son 36 fases lunares que corresponden a 9 lunas nuevas. Este es el calendario del ciclo natural del cultivo del maíz y esto corresponde a un año completo que tiene que ver con esos movimientos del sol, porque esos ciclos están determinados de esa manera. Tenían 4 calendarios y todos tenían que ver con la luna. Un calendario de 12 lunas, un calendario de 13 lunas. Unas eran los calendarios agrícolas, que un año solar corresponde más o menos a 13 lunas. Y un calendario común de 20 lunas y un calendario sacerdotal de 37 lunas, que son aproximadamente 3 años. Eso lo ha estudiado Arturo Izquierdo. Hay una conferencia en nuestra página de la cátedra. Él trata de explicar cómo eran estos 4 calendarios y cómo se cruzaban también con el calendario solar. Ahí todavía falta muchísimo estudio en relación con esto, pero a mí lo que me interesaba entender esos ciclos naturales es que los ciclos naturales tienen que ver con la vida. La Tierra es un ser vivo y si todo giraba alrededor del calendario agrícola, la relación con los lugares sagrados a lo largo del año tiene que ver con el entendimiento de estos ciclos naturales del tiempo y del espacio. Cuando yo hablaba en la charla anterior sobre ese mapa y ese cuadro, todavía no había logrado entender cómo era la relación con esos lugares sagrados, porque no es una relación mecánica. Uno no puede aplicar ese cuadro mecánicamente, porque todo tiene un sentido y un orden. ¿Cuál es el orden? Yo estoy tratando de que lo entendamos desde los ciclos naturales del cultivo del maíz, en donde perfectamente me define un año completo, el cultivo del maíz. Cuando yo miro ese cuadro, nada es mecánico. Desde este pensamiento muisca, todo tiene que tener el entendimiento del territorio, no solamente desde los direccionamientos, sino desde el momento que se está viviendo en cada uno de esos ciclos de la vida, del tiempo y del espacio. Entonces, en el equinoccio de marzo, cuando yo miro en el cuadro los lugares sagrados que hay en el equinoccio de marzo, esos lugares tienen una función. Yo no puedo visitar cualquier lugar que se me ocurra para hacer lo que se me ocurra. No, los lugares que se visitan en marzo es para sembrar. Es el comienzo del año y es para sembrar. Los que se visitan en el cuarto solar es para limpiar, como se limpia y se deshierva entre abril y mayo. En el solsticio de junio se ha limpiado y se ha deshiervado, y en julio se aporca. Estos son metáforas que nos permiten entender cuál es la función de cada uno de esos lugares sagrados en cada uno de esos momentos. Eso es lo que estoy tratando de que ustedes me entiendan, porque cada uno de estos lugares cumple una función dentro del territorio y estamos tratando de entender cuál es la función de cada uno de esos lugares sagrados y con qué objetos se deben visitar en cada momento del año. En el cuarto solar de agosto se ha aporcado, es decir, que se le ha dado estructura a ese trabajo que estamos haciendo para que ese trabajo tenga un mayor soporte y esté mejor. En el equinoccio de septiembre ya tiene choclos, es decir, que recogemos la primera parte de la cosecha y la cosecha completa de la mazorca se hace en octubre. El cuarto solar de noviembre es del maíz seco, es del maíz que se deja secar en la mata y que lo podemos guardar para más adelante.
Entonces, en el solsticio de diciembre, la ceremonia del correr la tierra era la que terminaba en el solsticio de diciembre. La ceremonia del correr la tierra era la que se hacía por las 7 lagunas, y no solamente por las 7 lagunas de Muíquita, se hacía por otras lagunas de todo el territorio. La única que está contada por Rodríguez Freire es la de las 7 lagunas de Muíquita. Esa ceremonia se hacía durante los primeros 20 días del mes de diciembre y concluía en el solsticio, porque entre el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo viene el momento del descanso de la tierra. Es decir, que con relación a la visita de los lugares sagrados, nosotros también tenemos que pensar que entre diciembre y marzo no se debe visitar absolutamente nada. Es el momento en que miramos el trabajo que se ha hecho y el trabajo que hay por hacer y lo planeamos para el año siguiente, y lo planeamos de acuerdo con esto. ¿En qué momento sembramos? ¿En qué momento podemos limpiar? ¿En qué momento deshiervamos? ¿En qué momento aporcamos? ¿En qué momento recogemos? ¿En qué momento cosechamos? ¿Y en qué momento guardamos para lo que viene? Y luego ahí el cuadro se completa con el cuarto solar de febrero, que es la preparación de las semillas, que eso está dentro del descanso de la tierra entre el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo. Dicen los campesinos que 3 días antes y 3 días después de la luna nueva no se mueve el suelo, porque la tierra está propensa a enfermedades. Eso quiere decir que la luna nueva es clave para todo esto, y siempre se tiene en cuenta la luna. Es decir, que 3 días antes o 3 días después de luna nueva no se debería visitar nada, ningún lugar sagrado. Lo que yo trato de explicar aquí es que nada de esto es mecánico. Tiene que haber una explicación para todo. Eso es lo que quiero que se entienda. Por ejemplo, en algún momento en Bogotá se hizo una caminata que fue la caminata sagrada Ata-Bicachá, para limpiar la memoria del centro histórico, y se hizo en el solsticio de junio. Probablemente, si en ese momento hubiéramos intentado entender, digamos, esta interpretación de lo que es el territorio en relación con la vocación de cada uno de esos lugares en cada uno de esos ciclos, probablemente esa caminata habría que haberla hecho en mayo, en el cuarto solar de mayo, para limpiar y deshiervar. La caminata sagrada de las abuelas la hacemos en septiembre, y uno de los objetos de la caminata sagrada es agradecer. Es el único objetivo que tiene la caminata sagrada de las abuelas, que se hace en Muíquita en los equinoccios de septiembre. ¿Cuál era el objeto de esa caminata? Agradecer a la Madre Tierra por todo lo que ella nos da. Es decir, que si yo miro este cuadro, coincide perfectamente la caminata sagrada de las abuelas, que inconscientemente la programamos para septiembre, porque ahí estamos agradeciendo que estamos recogiendo lo primero que nos está dando la Madre. Estamos agradeciendo y ella nos está dando sus primeros frutos. Es decir, que está perfectamente en correspondencia con esto. Bueno, aquí quiero completar la explicación que he hecho de este calendario de lugares sagrados, poniendo un caso específico, como es el de Guatavita. Guatavita había salido en nuestra reunión anterior. Ángela había preguntado en qué momento se puede visitar Guatavita. Y esa pregunta yo no la podía contestar en esa reunión, porque el territorio que estábamos trabajando era el de Fusagasugá, Subía y Conchaima. Ahora, en esta reunión, he completado, digamos, este calendario de lugares sagrados, mirando la zona de Muíquita, que yo la hago extensiva a un triángulo comprendido entre Bosa, Usme y Suba, teniendo como centro la Plaza de Bolívar y toda la zona alrededor
Básicamente lo que me interesa a mí que ustedes entiendan es cómo los lugares sagrados corresponden a un ciclo de vida que está relacionado con el cultivo del maíz. Vamos a mirar como ejemplo a Guatavita. En primer lugar, Guatavita se puede visitar casi todo el año, pero cambia de acuerdo con el momento. Y no solo Guatavita, los lugares que aparecen aquí en esta primera fila, que tienen que ver con la dirección de 45 grados y 135 grados, son los lugares que se pueden visitar casi todo el año. Porque ahora ya lo hemos dicho, entre el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo, estamos en el descanso de la tierra y por lo tanto los lugares sagrados no se deben visitar. Cuando decimos que estos lugares se pueden visitar casi todo el año, tienen que ver con ese momento del año, con ese ciclo de vida. Entonces, estamos en el solsticio de diciembre. Guatavita no se debe visitar hasta el equinoccio de marzo porque estamos en el descanso de la tierra y es el momento de irse hacia adentro. La introspección. Se identifica y programa el trabajo del año. Creo que con este cuadro, una de las situaciones que resolvemos es en qué momento se debe visitar cada lugar, pero no solo en qué momento, sino con qué sentido. Porque hoy se nos ocurre ir en una semana a la Laguna de Siecha y vamos supuestamente con un trabajo que estamos haciendo o solamente por visitarla. Resulta que los lugares sagrados tienen una vocación y un sentido de acuerdo con ese ciclo de vida. Entonces vamos a mirarlo. Cuando yo digo el solsticio de diciembre, Guatavita está dentro de los lugares que se pueden visitar casi todo el año, pero además tenemos estos otros lugares que corresponden al solsticio de diciembre. Esos serían los lugares que se podrían visitar hasta el 21 de diciembre. O sea, estos de arriba y estos del solsticio de diciembre. En el cuarto solar de febrero tenemos otros lugares. Esos lugares no se podrían visitar en ese momento, pero hacen parte de la semilla que podemos preparar para el trabajo que de manera personal, comunal o del territorio vayamos a hacer. Entre el solsticio del 22 de diciembre y el equinoccio de marzo, nos vamos hacia adentro, reflexionamos sobre el trabajo que se ha hecho en el año, pero también preparamos el trabajo del año siguiente. En febrero, entonces, preparamos esa semilla que se va a sembrar. Preparamos y definimos cuál es el trabajo que vamos a hacer y cuáles son los lugares que vamos a visitar. En el equinoccio de marzo, entonces, comienza el año Muisca. Guatavita, en ese momento, está dispuesta para que se haga la siembra. Pero no solo Guatavita, están todos estos lugares que aparecen en la primera fila, pero también los que corresponden al equinoccio del 20 de marzo. En cualquiera de esos lugares se puede hacer la siembra para el territorio de Muisca y para ese triángulo del que hemos hablado. En el cuarto solar de mayo, entonces Guatavita está dispuesta para limpiar y deshiervar, porque entre abril y mayo se hace la limpieza y se deshierva el cultivo. Ese es el ciclo natural de la vida. Entonces, ¿qué hacemos en el cuarto solar de mayo? Para limpiar, para hacer trabajos de limpieza, tenemos siempre la primera fila y la que corresponde a la fecha que estamos mirando. En este caso es el cuarto solar de mayo y aparecen todos estos lugares. Para el solsticio de junio, en Guatavita ya se ha limpiado y deshiervado. En Guatavita en julio se aporca
dando alimento a la raíz y fortaleciendo la base para que se desarrolle mejor. Del solsticio de junio, miramos no solamente los lugares de la primera fila, que los hacemos en todas las fechas, sino además los que corresponden a ese momento. Entonces allí, esos son los lugares en los que podemos hacer la limpieza, podemos limpiar memoria, podemos descargarnos de cosas, podemos hacer todo lo que esté relacionado con la limpieza y el deshierve del cultivo, de nuestro cultivo o del cultivo de la comunidad o del trabajo del territorio. En Guatavita en julio se aporca, entonces si vamos en julio, en estos lugares de estas dos filas, podemos darle alimento y fortalecer el trabajo que estamos haciendo para que se desarrolle mejor. En el cuarto solar de agosto, en Guatavita ya se ha aporcado. El cuarto solar corresponde a esta fila, pero también están incluidos todos estos lugares de la primera fila. En todos está incluido los lugares de la primera fila. En el equinoccio de septiembre, en Guatavita se agradece y se reciben los primeros frutos. Entonces, eso corresponde a esta fila. Son todos estos lugares que permiten que nosotros agradezcamos a la madre por todo lo que ella nos da. En Guatavita se cosecha en octubre, es decir, que si vamos en octubre también a cualquiera de los lugares sagrados, vamos es únicamente a agradecer por lo que la Madre Tierra nos da. Cada lugar tiene una vocación dependiendo de ese ciclo de la vida. Cuando lo visitamos en cada una de esas fechas, no se puede visitar saliéndonos de ese orden del territorio, del orden que nos da el entendimiento de los movimientos del sol y de la luna a lo largo del año como unos ciclos de vida que tienen que ver directamente con el cultivo del maíz. Entonces, en el cuarto solar de noviembre, en Guatavita se agradece por la cosecha que podemos guardar y tiene que ver con estos lugares y nuevamente pues con los lugares de la primera fila. Digamos que los primeros, por decirlo de alguna manera, los lugares de la primera fila son una especie de comodín que nos sirve para todo, en cualquier momento del año. Las otras filas tienen una vocación específica relacionada con ese ciclo. En el solsticio de diciembre, en Guatavita se cierra la ceremonia del correr la tierra. Comienza el tiempo del descanso de la tierra, volvemos ahí, completamos el ciclo y comienza nuevamente ese momento del tiempo sin tiempo, de irnos hacia adentro. Y tiene que ver pues con estos lugares. Entonces, para la ceremonia del correr la tierra se puede hacer con cualquiera de estos lugares que está aquí antes del 21 de diciembre. Allí está el cuadro completo, lo quise mostrar seccionado para que tengan ustedes la referencia de qué es lo que deben leer en relación con cada una de esas fechas y cuáles son los lugares sagrados que corresponden a ese ciclo de la vida que nos ha dado como modelo el cultivo del maíz. Algunas personas me han preguntado también, cuando vamos a un lugar, ¿cuál planta debemos utilizar? Entonces, sencillamente aquí lo que hay que hacer es lo que hemos dicho siempre, lo que han dicho los sabedores mayores siempre. Esa información está dentro de la casa ceremonial. Para los muiscas existen dos casas ceremoniales, el Cusmuy, que es lunar, y el Chonsua, que es solar. Y sencillamente lo que se hace es colocar el territorio dentro de la casa ceremonial, el territorio que estemos trabajando, a la escala que lo estemos trabajando, en la magnitud que lo queramos ver, y en esa medida, dentro de la fractalidad del territorio, podemos saber en dónde está ubicado el
lugar que queremos visitar y qué es lo que nos recomienda la casa ceremonial. Entonces, seguimos con el ejemplo de Guatavita. Guatavita está en este cuadrante de los 45 grados hacia abajo, hacia el norte, porque este es el norte, el este, el sur y el oeste. Desde la luna, desde la energía de la luna, lo que debemos trabajar es como elemento el aire y como planta sagrada el tabaco. Y desde el Chunzua solar, debemos trabajar como elemento el aire y como planta sagrada el Ijiqui. Como les he dicho ya varias veces, este mapa está incompleto porque no puede tener toda la información del territorio al más mínimo detalle. Eso es imposible. En cada uno de sus lugares ustedes tienen esa información para entender tanto el calendario de lugares sagrados como las recomendaciones que se hace desde la casa ceremonial para el elemento y la planta sagrada que se debe usar en cada lugar. Sencillamente lo que ustedes tendrían que hacer es ubicarlo dentro de este mapa y en ese mapa sabrán exactamente qué es lo que la casa ceremonial recomienda. Aquí lo que estoy mostrando es el centro. Entonces, ¿qué pasa con el centro de ese territorio? Al centro de ese territorio le corresponden todos los elementos y todas las plantas sagradas. Es decir, que si estamos en Muisquita, el cerro de Tensacá, Monserrate, el cerro de Chihuachía, Guadalupe, los observatorios de la 142 y la 106 y toda la zona de la Candelaria admite que se pueda trabajar con cualquier elemento y con cualquier planta sagrada. Eso ya dependerá de cada uno y la forma como lo quiera manejar y como lo quiera trabajar. Este es el mapa en el cual ustedes con estas referencias pueden ubicar el lugar sagrado y referenciarlo con relación al cuadro de calendario de lugares sagrados para saber cuál es la vocación que le corresponde de acuerdo con la fecha del ciclo de la vida, en qué momento se debe visitar y cuál es la vocación que tiene para ese momento en que se visite a lo largo del año. Por último, les quiero decir que va a haber un congreso, les extiendo la invitación a este congreso, que se va a hacer en Fuquene el 23, 24 y 25 de noviembre. Allí yo voy a estar haciendo una conferencia sobre el territorio que tiene que ver específicamente con toda esa zona de Fuquene y los 24 municipios que rodean la laguna de Fuquene, porque ese es un lugar importantísimo dentro de todo el territorio. Entre otras cosas, es un lugar que se está muriendo, que hemos abandonado y que está sufriendo un deterioro extremo y cada vez más agudo y cada vez mayor. El agua de la laguna es cada vez menos. Y bueno, se han hecho muchos esfuerzos desde las entidades, desde las instituciones, pero desde hace 200 años la laguna se ha intentado desecar. La laguna de Fuquene era la laguna más grande de Colombia. Hoy la laguna más grande de Colombia es Tota y Fuquene sigue siendo la segunda, pero al paso que va, terminará desapareciendo porque cada vez tiene menos agua, cada vez le entra menos agua y cada vez el agua que le entra está más contaminada y está invadida por el buchón. Los problemas son muchos y aquí no vamos a hablar de los problemas ambientales ni de los problemas que surgen con el maltrato que le hemos hecho a ese lugar sagrado, sino más bien que hemos tratado de enfocar todo esto desde una visión ancestral. Es decir, esto tiene que ver con el turismo, se trata de activar esto como un lugar, como un atractivo turístico y la única manera de revitalizarlo desde el punto de vista de este congreso es potencializando lo ancestral que de alguna manera se ha olvidado. Hemos agredido a todas las lagunas que tenemos alrededor. Tota también está contaminada, se está secando los cultivos de cebolla,
los agroquímicos, todas las lagunas de la ceremonia del correr la tierra las intentamos secar, Ubaque intentó desocuparse, Teusacá también, Siecha yo la conocí totalmente desocupada, Huasca se desocupó, Guatavita, todos conocemos a Guatavita porque a Guatavita le hicieron un boquete por el lado y trataron de desocuparla desde la invasión de los españoles. Realmente la historia que tenemos con relación a cómo hemos tratado o maltratado los lugares sagrados es grande. Y ni hablar de los ríos, el río Bogotá absolutamente contaminado, igual que el río Toncuelito, que el río Pucha, es larga la lista. Entonces creemos que en este Congreso aportar una visión desde lo ancestral contribuirá a potenciar lo sagrado, creo yo que es lo que se ha perdido, y desde allí buscar que esto realmente coja otro rumbo, porque cada vez está peor y nunca se ha encontrado la fórmula para direccionar esto de una manera que realmente produzca unos resultados positivos. Bueno, las personas que no tienen estos libros sencillamente nos pueden escribir a este correo, memoriamuisca@gmail.com, y les enviaremos a vuelta de correo gratuitamente estos 4 libros en copia digital. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Les agradezco mucho haber estado aquí y haber compartido este encuentro con ustedes. Ahora sí, las preguntas que tengan las podemos resolver. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La Abu Cecilia está solicitando la palabra. Ya te la doy, Abu. Me parece fundamental este tipo de recuerdos, o sea, de memoria. Roberto, muchas gracias. Parte de nuestro problema que tenemos exactamente es la falta de memoria, ¿no? Y esa falta de memoria es la que nos está dando una desconexión con muchas cosas. Y las lagunas y todo lo que son nuestros lugares sagrados vivos nos están diciendo eso. Abuela, le doy a Ceci, le doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Lucía. Inmensamente alegre mi corazón de escuchar a Roberto y poder estar unidos. Para mí ha sido muy importante hoy escuchar a Roberto porque viene a corroborar no solo mi sentir, sino el de muchas abuelas en el territorio. Y es que nos están mandando a regresar, a recorrer las lagunas, los territorios, pero en orden. Y yo no podía entender que era en orden. Yo suponía que siempre lo habíamos hecho en orden y que éramos muy juiciosos con lo que llevábamos, con lo que ofrendábamos, cómo hacíamos los rituales, que todo era perfecto. Y seguramente que para ese momento era perfecto. Pero esta información de Roberto nos hace claridad qué es caminar los territorios en orden. Por lo tanto, estoy feliz de encontrar esa respuesta que vengo buscando desde principio de año. Y me agrada y me emociona sobremanera saber que la caminata de las abuelas se dio en el momento preciso de todo este proceso de nuestro sagrado maíz, en el momento de agradecer, de la gratitud. De verdad que muchísimas gracias, un abrazo para todos y vamos para adelante. Es ahora que tenemos que hacerlo, en orden y en protección. Los amo infinitamente, gracias. Abuela Cecilia, muchas gracias por tus palabras. Yo también desde aquí te abrazo y creo que poco a poco vamos entendiendo esto, que no ha sido fácil, pero que poco a poco nos vamos acercando. Falta mucho, pero nos vamos acercando cada vez más. Sí, hola Roberto, muchas gracias por tu charla. Realmente estoy en mi completa ignorancia con respecto a todo ese tema. Muy interesante y sobre todo muy ilustrativo. Y una pregunta, Roberto, no sé qué tanta información de pronto tengas del área de petroglifos de que hay aquí en Sogamoso, en la vereda Pedregal, donde hay varias figuras, hay petroglifos, donde está la custodia que muestra ahí todo el movimiento del sol durante todo el año. Y hay otras figuras que me parecen muy interesantes. Entonces hay unas personas que están como comunidad
¿qué quiere como conocer un poquito más, como ponerlo sacarlo a la luz para ponerlo en la educación a la comunidad para que pues no haya destrucción? Bueno, Gracias. Maribel, pues muchas gracias. Con relación a todo lo que hay alrededor de Sogamoso, pues yo no conozco nada. Lo único es pues lo que ha trabajado el abuelo Chirata con la comunidad muisca de Sogamoso, que ellos han hecho varios recorridos por toda esa zona, tienen identificados muchos lugares sagrados y muchas piedras a lo largo de esos recorridos. Pero lo que digo es, ¿a quién le corresponde cuidar eso? ¿Por qué cada uno de nosotros está en un territorio determinado? ¿No crees que nos han puesto en cada uno de esos lugares precisamente para que hagamos un trabajo de conocer, valorar y cuidar lo que tenemos? Eso nos corresponde a cada uno de nosotros y le corresponde a cada uno de los que están en cada uno de esos lugares. Yo no conozco el territorio en profundidad, conozco el territorio muy por encima. He tratado de visitarlo hasta donde he podido. Y bueno, ahora que estoy en España, lo visito desde aquí. Y creo que ha sido importante alejarme un poco de ese territorio para poder desde aquí hacer un zoom de cada uno de esos pedacitos y poder hacer el trabajo que sigo haciendo. Me pusieron aquí, lejos de mi territorio, pero cada vez más cerca en mi corazón, porque yo sigo investigando, trabajando, haciendo cosas, porque precisamente todo esto se conozca y se profundice cada vez más. La cantidad de cosas que podríamos estudiar e investigar en relación con el territorio es infinita. Y eso le corresponde, vuelvo y te repito, a cada uno de ustedes. Si cada uno de ustedes vive en su lugar es porque lo han puesto ahí para algo. Para algo. Eso tiene un sentido. No es por azar. Y ese sentido hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que tratar de entenderlo y hacer que esa misión que nos pusieron ojalá dé sus frutos, porque cada uno de nosotros tiene algo que hacer en esta vida, si no, no estaríamos aquí. Lucía, por ejemplo, a mí me asombra la constancia, el trabajo. Lucía se ha metido por donde se ha metido con la cabeza y con todo y ha logrado cosas maravillosas. Ojalá todos hiciéramos lo mismo. Es lo que hay que hacer. Yo es lo que estoy tratando de hacer. Que entendí finalmente que eso era lo que tenía que hacer y lo entendí totalmente cuando me pusieron aquí. Cuando me pusieron aquí lejos de Colombia. Entendí que lo que yo tenía que seguir haciendo era seguir trabajando e investigando por el territorio muisca y por contribuir a que esto cada vez se conozca más, se difunda más y se profundice más en todos los temas, porque vuelvo y repito, esto es interminable. Podríamos gastarnos quién sabe cuántas vidas tratando de recuperar la memoria muisca y a lo mejor no lo lograremos totalmente. Entonces, que cada uno busque lo que tiene que hacer en cada uno de los sitios y ojalá trabajemos hasta el final de nuestras vidas tratando de ampliar ese conocimiento y de buscar y de profundizar y de encontrar lo que seguiremos buscando siempre, Lucía, por fortuna. Y es lo que yo he encontrado con el territorio. Cada vez hay más por investigar, cada vez hay más por leer, cada vez hay más por entender en cada campo del conocimiento. Gracias, Maribel. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Roberto. A ti también, Lucía.
con esta conferencia me quedé un poco tocado, menos mis abuelos y mis bisabuelos cultivan, me impactó porque era lo que yo he aprendido desde niño y a respetar también toda la parte del cultivo que ellos hacían durante todo el año, aunque ellos no tenían todas las palabras de solsticio ni equinoccios ni nada de eso, pero me pareció impactante porque yo recuerdo a mis abuelos por parte y parte. Yo nací en el municipio de Itagüí, en un lugar donde también hay petroglifos. Desafortunadamente la municipalidad no ha aportado nada y la misma comunidad que vivía allí tampoco. Han destruido muchos creyendo que las piedras, que cualquier hilograma, cualquier cosa va a tener oro por dentro. Eso ha sido muy fuerte. Bueno, ahora vivo en el Retiro y, como decía Lucía, vivo conectado con la tierra. Hace 40 años estoy en el oficio de alfarero, pero lo traigo desde mis ancestros también. Y me parece muy importante porque yo aquí tengo una pequeña huerta en mi jardín y siempre estoy practicando lo que los abuelos decían. No coger los frutos a mediodía, que es otra parte muy interesante, cogerlos en la mañana o en la tarde, hacer las podas y todo ese tipo de cosas cuando ya haya pasado, por ejemplo, partes y épocas de la luna. Hay que respetar los ciclos de la naturaleza. Entonces me parece que lo que hoy habló Roberto sobre toda la parte cultural muisca, muy interesante. Y me parece que eso no solamente va para la tierra, sino que yo lo veo desde otro punto de vista a nivel interno de cada persona. Yo creo que es el reposo que hay que hacer en esas épocas del año, el cultivo también en todo sentido, no solamente el cultivo de la tierra, sino de uno mismo. Entonces me ha movido y me parece hermoso. Muchas gracias. José Alberto, muchas gracias a ti por recordarnos, porque esta sabiduría es la sabiduría de los abuelos. Claro. No es otra, es la sabiduría que por fortuna ellos por tradición oral mantuvieron y que en algunas comunidades campesinas todavía se conserva. Es cierto. Y allá sí. tenemos que volver, porque si queremos realmente entender cómo funciona todo esto, a pesar de toda la tecnología que tenemos, no nos podemos olvidar de esta memoria. Jamás, jamás. Así es. Te mando un abrazo, José Alberto. Gracias. Yo quisiera decirles que el retorno a las sabidurías ancestrales requiere de nosotros como activar muchísimo nuestros sentidos, todos, y especialmente ese que Lucía llama la epidermis. Porque efectivamente es a través de esa recuperación del enraizamiento de nosotros en la tierra como podemos llegar a leer los signos que nos ofrece el día a día. Y la sabiduría de los abuelos, que en la memoria, si nosotros manejamos más que la memoria, digamos, la presencia de ellos, un campo un poquito más espiritual en términos de la contemplación, tal vez podemos hablar con ellos y ellos nos hablan a través de ciertos signos y ciertos sueños. Bueno, en primer lugar, para agradecerte a ti y a Roberto, porque de verdad fue muy enriquecedora y para mí fue muy importante. Y veo todo el avance que lleva Roberto en eso que empezó hace tantos años. Nosotros fuimos compañeros de la universidad y nos queremos mucho, hemos estado siempre muy cerca durante toda la vida. Pero hay esta charla me hizo acordar de un libro que se llama Guardianes de la Cultura Ancestral, no sé si lo conocen, de Wade Davis. Si no lo conocen, les recomiendo que lo lean porque es precioso, precioso y lo relaciono con esto que hemos visto hoy aquí. Gracias. Roberto, un abrazo grande. Bueno, Clarita, pues
A mí de verdad también me encanta volverte a ver la cara, como dicen los muiscas. Ese libro que tú comentas de Watt Davis es maravilloso y una de las cosas que él dice en ese libro es que una de las cosas que hay que recuperar son los idiomas antiguos, porque los idiomas antiguos se están perdiendo y los idiomas antiguos contienen la memoria de la tierra. Eso pasa con el muisca. El muisca se perdió, en algún momento se perdió por la prohibición que se hizo y toda la presión que ejercían los curas sobre la población indígena. Por fortuna hoy, algunas comunidades ya están comenzando a hablarlo, comenzando a recuperarlo. Las últimas investigaciones que se han hecho en relación con todo esto son valiosísimas y son valiosísimas porque es lo que nos ha permitido entender el territorio a través de las nuevas traducciones que estamos haciendo de las palabras muiscas y especialmente de los poblados, de los lugares sagrados, de toda esa toponimia, de la antroponimia. Y es lo único que nos permitirá entender en profundidad el territorio en su orden más complejo, porque la lengua contiene todo, contiene la memoria de la tierra y ahí en cada uno de esos nombres está contado un pedacito. Entonces todo el territorio con todos esos nombres que se han recuperado arma un rompecabezas de información que nos permitirá en profundidad entender de qué se trata todo esto. Muchas gracias, Clarita. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía, por la invitación a este encuentro. Me ha encantado volver a vernos. Les mando un abrazo a todas y todos. Muchas gracias por estar ahí.